conciencia inconsciente de la conciencia. Parece muy enrevesado, pero es la verdad de lo que nos encontramos. Una conciencia que es inconsciente de sí misma. Pero ¿es posible una cosa así? Es posible, bueno, es lo que vamos a ver. Recordando un poquito la parte anterior, cuando empezábamos, ya habíamos tocado ya partes de la conciencia, decíamos que todo lo que es, todo lo que vibra, todo lo que ocurre, es en sí misma conciencia. Pero la nada también es conciencia. Y verdaderamente, si todo es conciencia, nada es conciencia, esto es como muy complicado de entender. Bastante. ¿Cómo podemos decir que todo es conciencia y a la vez nada es conciencia? Al mismo tiempo. ¿Cómo podemos tener una cosa así? Solamente hay una forma de entenderlo, y es dónde tú estás. Si yo estoy en la vida, donde todo está en vibración, yo puedo decir que todo esto es conciencia. Si yo estoy en vacío, donde no hay nada, entonces puedo decir que esta nada es conciencia. Es la única manera en la que yo puedo asegurarme de que todo y nada es conciencia. Pero para eso, ¿qué tenemos? Que el punto focal donde yo estoy es muy importante. Y normalmente nosotros estamos en un punto, ubicados en una perspectiva bastante material. Lo que significa que cuando decimos todo es conciencia, es más fácil entender que nada es conciencia. Porque normalmente no estamos ubicados dentro de ese vacío, silencio o nada. Entonces, de la misma forma, cuando se llama, muchos autores le llaman a lo que es la conciencia absoluta, totalidad, se le llama también la realidad última. ¿Y por qué le llaman la realidad última? Porque claro, como estamos en una realidad que ya ha comenzado, lo último es eso, conciencia. Si estuviésemos en vacío, en silencio, le llamaríamos la realidad primera. O sea, cuando comienza, ahí todo será conciencia también. Se le ha llamado el equilibrio de las dos como Tao. Hay símbolos, el infinito, ese otro símbolo en Zen, que es ese medio círculo, que es muy curioso, algún día podríamos hablar de él. Y también se le puede llamar uno sin segundo, evitando así cualquier referencia que se le pueda hacer a eso que es conciencia. Asombrémonos de esto. A la conciencia absoluta no se le puede colocar ni un solo atributo. Por lo tanto, es inexplicable en sí misma. ¿Y sabéis por qué? Porque el momento en el que alguien intenta colocar un atributo, ya son dos, la conciencia y ese. Por lo tanto, si hablamos desde la conciencia sobre la conciencia, que es lo que pretendemos, no se le puede colocar ni un solo atributo. Es. Por eso se le dice, la conciencia sencillamente es. Es muy importante entender, cuando se habla de absoluto, de que a ese absoluto, aparte de ser inexplicable, aparte de no tener una forma verbal de hablarla, ni representativa de ninguna manera, además es que en el momento en el que tú quieras definirlo, desde el posicionamiento en el que estás es imposible. Y si en algún momento eres absoluto, ya no eres tú. Si eres absoluto, eres diluido en él. Por lo tanto, no hay nadie que pueda expresar eso. ¿Me entendéis lo que quiero decir? La gota puede hablar del océano, pero cuando es océano, ya es todo. Y cuando es todo, ya sabe que la gota, la ola y la espuma y todo es océano también. Por lo tanto, cuando eres aquello que es, te das directamente, sin ningún problema, naturalmente, te das cuenta de que no quedan preguntas. No quedan ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque tú ya eres todo. Y al todo no tiene preguntas. Este vacío integrador, unificante, es lo que en algún momento
pretendemos sentir ser, porque ser ya somos. Pero es el sentimiento de ser es tal vez lo que nos falta. Hacer conciencia de la propia conciencia. Y ahora en el caso entonces estamos en inconscientes de lo que somos, que es inconscientes de yo mismo siendo consciente. Fijaros bien, la conciencia es el observador, yo, por ejemplo, vosotros, el observador. Pero la conciencia es lo observado. No hay diferencia. Conciencia es eso y lo otro. Y además, el acto de observar también corresponde a la conciencia. Por lo tanto, todo lo que ocurre, todo es conciencia. No hay nada que se escape de ello. Esto es muy importante porque cualquier cosa que podamos nombrar o cualquier cosa que no podamos nombrar de una forma o de otra siempre estará dentro de este marco. No hay nada que se escape de este marco de realidad de la conciencia. Esto traerá preguntas que iremos respondiendo. A la conciencia absoluta también se le llama autoluminosa. ¿Por qué se le llama autoluminosa? Porque lo primero que conocemos del universo es que existió la luz. La luz es como el primer impacto y a partir de la luz todo comienza. Entonces decimos que si la primera cosa es la luz, ¿quién o qué provoca la luz? Entonces, a esta pregunta, claro, ahí hay un espectro muy grande de dioses, panteones, de todo tipo de religiones y todo. Pero la verdad es que hay un punto de inicio, que sabemos que es luz. Eso que es conciencia, se dice que es autoluminosa porque de sí misma nace luz. No hay algo que se ilumina y de luz. Por ejemplo, un espejo lo iluminas y transmite la luz. Pero es que es un reflejo. Y todos los colores son reflejos de la luz. Pero la luz, ¿de dónde? La luz original, el punto original, eso es lo que estamos hablando. Ese que da la luz, ese elemento, ese sustrato, eso es lo que hemos denominado conciencia absoluta. Y es de lo que estamos hechos, y es de lo que no son nuestros pensamientos. En el fondo todo nace de ese punto original, sustrato unificado, que después se va diversificando. Siguiendo un poco repasando, hay una cuestión interesante que nos llegamos a hacer. Siendo todo conciencia, a la vez no la puedo conocer. Yo no puedo conocer como persona, no puedo conocer nunca lo que es la conciencia en su estado original. ¿Por qué? Porque a pesar de que la conciencia soy yo y todo me rodea, si quisiera conocerla en su estado original, ese yo tiene que confundirse o diluirse en esa conciencia. Y claro, cuando ese personaje se diluye en conciencia, ya no hay quien defina conciencia, porque simplemente es conciencia. Por lo tanto, esa conciencia de la que estamos hablando como absoluta, no es que sea desconocida, es que es incognoscible. Significa que nunca será conocida. Por lo menos desde nuestra visión, desde nuestro punto de vista, desde la persona misma. Podemos tener muchísimas variantes y variables de representación de la conciencia. Muchísimas. Desde las más físicas y materiales hasta las más sutiles y maravillosas experiencias místicas. Pero desde la más experiencia mística absoluta, milagrosa incluso, hasta lo más material y más duro, eso, todo eso es parte de esa conciencia. Nada está fuera de esa conciencia. Y nunca, ninguna de esas cosas, desde lo milagroso hasta lo más material, nunca se va a escapar de ahí, de lo que es.
Esto es muy importante porque esto se nos olvida. Esto es lo que se nos olvida. Siempre somos otra cosa, sin darnos cuenta de que el fondo es esa conciencia. Y que en el fondo, uno dirá, pero yo lo que vivo no es la conciencia, yo lo que vivo es yo. Efectivamente, tú lo que vives es tú, no esa conciencia. Pero no es porque no exista, es porque no te ubicas sobre ello. Porque existir existe, está existiendo. Pero si tú no te ubicas sobre ella, lógicamente lo que vives es un yo. Un yo, con unas circunstancias cada minuto o cada tiempo. Unos estados. Pero es un problema de ubicación, no es un problema de falta de existencia. En mi vida no puedo decir que falta la existencia de la conciencia, porque sería irreal. La conciencia está existiendo en mi vida, pero yo no estoy ubicado en ella, es lo que puedo decir. Pero está. Y el problema que todos tenemos es una falta de ubicación. Y en eso tal vez nos tendríamos que centrar. ¿Cómo llegar a facilitar una ubicación real y sostenida en eso, que es la conciencia? Como decía, yo mismo, a pesar de todo el conocimiento que puedo creer que tengo sobre mí mismo, no puede reflejar lo que realmente es la conciencia. Siendo conciencia, no puedo darme cuenta en realidad lo que es esa conciencia. Sin embargo, aunque no se puede conocer, la conciencia se vive. La conciencia se es. Es una cosa paradójica. Yo no puedo verla en su estado original, pero vivo de ella. Me nutro de ella. Me alimento de ella. Soy ella. Vivo de ella, pero no la puedo conocer en su estado original, natural. Esto es importante entender, porque cuando uno está en sus procesos internos, cuando uno quiere llegar a vivir cosas superiores, vive en verdad, vive experiencias místicas especiales que le hacen creer que es esa conciencia. No, es otro estado más leve de conciencia. Porque nunca vamos a llegar desde la persona misma a conocer lo real. Porque si, vuelvo a repetir, si se quiere conocer lo real de la conciencia, tenemos que desaparecer. Pero no desaparecer como la muerte, sino desaparecer como identidad. Hay una identidad en mí, sea física o sutil, y esta identidad debe disolverse para ser todo. Y en ese momento conoceremos la conciencia, pero ya no serás tú quien la conozca. Es la misma conciencia la que se recibe a sí misma. Hay un misterio que podéis estar preguntando, porque es lógico. Hay un misterio que es interesante en la conciencia. Me parece muy bien que la conciencia es todo, me parece muy bien que esta planta sea conciencia, como yo sea conciencia y como todo lo que mis ojos perciban sea conciencia, pero yo no veo eso. Esta es la historia. Yo no veo eso. Yo lo que veo son cosas. Yo lo que veo son acciones. Yo lo que veo son circunstancias. Yo lo que veo son problemas. Yo lo que veo son enfermedades. Yo lo que veo son esas cosas. Yo no veo conciencia. Seamos así, claros. Entonces, ¿cómo entra este entendimiento, dentro de ese parámetro que dice que la conciencia es inmutable? Vamos a ver, si la conciencia es inmutable, o sea, que no se puede cambiar, yo lo único que veo son cambios.
Todo el tiempo, toda la vida son cambios. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy mal, ahora estoy bien. Ahora me gusta esto, ahora no me gusta. Ahora veo a esta persona y ahora ya dejo de verla. Todo esto que va pasando en mi vida son constantemente cambios. De hecho, la vida es todo cambio. Por lo tanto, ¿cómo puedo decir que si la conciencia es la misma vida y es inmutable? ¿Cómo que es inmutable? Yo solo veo cambios. ¿Por qué ocurre esto? Y es el gran cuestionamiento de todos cuando estudiamos la conciencia. Si la conciencia es inmutable, ¿por qué yo solo veo los cambios? ¿Qué está pasando? Había una explicación antigua que decía así. Digamos que Brahma, pensando en ese supuesto Dios o conciencia absoluta, se mira al espejo. Se quiere ver. Cuando se mira al espejo, inmediatamente lo que ve es lo que está creado. La creación misma, el universo mismo es el reflejo de Brahma. Entonces, en el universo que se crea a través del reflejo del espejo, cada cosa sí que se mueve, cada cosa sí que vibra, cada cosa sí, pero es el reflejo. Él no cambia. Él como realidad es inmutable, pero su reflejo cambia. Y de esa forma se produce el conocimiento de sí mismo. Claro, este entendimiento es como muy poético y tal. Vamos a poner una cosa muy sencilla. Fijaros en una foto, esta foto. Esta foto es real, ¿verdad? Todos veis. ¿Os podéis imaginar lo que es? ¿Qué es? ¿Qué veis? Un espejo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Espejos superpuestos. ¿Qué significa espejos superpuestos? ¿Cómo es? La realidad de otra realidad, otra realidad que es la misma. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Espejos superpuestos que puedo pensar que son enfrentados. Sí. Entonces, este hombre hace una foto a un espejo que refleja a otro espejo, que refleja a otro espejo, el de atrás, el de adelante, el de atrás, el de adelante, el de atrás. Y se van haciendo todas las... Ahora mejor. Y se van haciendo todas las aparentes realidades. ¿Cierto o no? Es la misma cosa, ¿verdad? Ok. Pero ¿por qué no se ven iguales? Las perspectivas. ¿Por qué este hombre que está aquí no se ve igual que aquel? La perspectiva de los espejos. ¿La perspectiva de los espejos? El espejo es el mismo, pero la perspectiva con respecto al espacio es diferente. ¿La perspectiva qué significa eso? La perspectiva del espejo. Lo que ves con respecto al movimiento del espacio es diferente. Uno lo ves más lejos, otro lo ves más cerca. ¿Entiendes? El punto de fuga. Claro, la perspectiva con respecto al espacio. ¿El espacio? La perspectiva con respecto al espacio. ¿El punto de fuga qué significa también? El punto de fuga es el punto donde convergen la perspectiva. ¿Qué es? ¿Qué es? El origen. El horizonte. El punto de fuga sería por acá, ¿verdad? Claro. Pero ¿dónde está el nacimiento de la fotografía? Aquí el primer Delante en plano. primer plano, ¿no? Pero es En la misma cámara, ¿no? O sea, un solo punto de visión, un solo punto donde nace la imagen, es capaz de crear todo esto. ¿Verdad? Si este punto lo moviese para otro lugar, lo pusiese más para aquí, la diferencia existiría, ¿verdad? La perspectiva cambiaría, claro. Y si yo me colocase sobre este de aquí, Sería lo mismo, ¿no? la cosa está en que imaginémonos una realidad existente y otras aparentes que son la misma. Ahora imaginaros
que siendo la misma, no la estáis viendo igual. Porque es la misma. ¿Por qué no veo esto, lo mismo siempre? No, no. Veo esto, pero luego veo esto, pero luego veo esto, pero luego veo esto. Digamos que estoy viendo una realidad con un matiz diferenciado. ¿En qué? En el punto en el que yo estoy haciendo la fotografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende muchísimo de dónde tú estés colocada tu ubicación para que tu realidad sea diferenciada. Esto significa que la realidad lo que hace es una cosa muy sencilla. Destapa una cantidad inabarcable de puntos de visión y después empieza a retomar, a ver a través de cada uno de esos puntos. Es como un espejo que lo rompemos. Y la luz pega en el mismo espejo, pero roto. Y cada lucecita que da el espejo diríamos que es una realidad. No, diríamos que es lo mismo. Es el mismo sol. Pero cuando pega en ese espejo, rebota de una forma. Y luego rebota de otra forma. Y luego rebota. En el universo, cada realidad que se deshace, que se desmonta, es uno de nosotros. ¿Es la misma conciencia? Sí, es la misma conciencia. ¿Inmutable? Sí, pero se vivifica a través de un aspecto. En este caso, este aspecto es micro. Y este es vuestro aspecto. Es muy importante que nos demos cuenta que no hay cambio en la realidad. Nunca hay cambio y nunca habrá cambio. Pero, sin embargo, la forma de experimentación de esto, que vamos a ver lo que es, que llamamos Maya, es diferenciada. El sol, pegando en cada pedacito del espejo, hace una diferenciación. Siendo el mismo, hace una diferenciación. Esto es lo que cada uno o cada conciencia menor es. Por eso se dice en casi todas las culturas que existe Dios y existe el alma. Existe Brahma y existe Atman. Como algo que siendo lo mismo es diferente. ¿Por qué? Porque Dios es lo absoluto y Brahman, siendo lo absoluto, es diferenciado. ¿Por qué? Porque vive en un cuerpo, porque vive en una circunstancia, porque vive estados. Es el globo, ¿no? Es el globo. Es el globo. El aire, que decíamos la otra vez, siendo todo lo mismo, dentro del globo le hace entender que es diferenciado. Y con esa diferenciación tiene estados. Pues esto es lo que se hace referencia en que siendo inmutable, yo veo todas esas diferenciaciones y cambios. Fijaros en esta imagen. ¿Cómo está hecha? Desde arriba. ¿Qué estáis viendo? Un columpio, ¿qué dices? Sí, exacto, está como en el aire, ¿no? Está- Ya, claro, está columpiándose. está extendida, sí, está columpiándose. ¿Cómo está hecho esto entonces? Hay un montón, ¿no? de ellas, ¿no? Que hay un De ellas. montón. De la chica. La chica. Hay un montón. Hay infinitas, ¿no? Está reflejado con bueno, porque hay otro reflejado, claro, es el reflejo, ¿no? Arriba, abajo, La- podría ser lo principal ella, la del centro, la del principal, y lo demás serían las partes fractales del principal. Exactamente, es así. ¿Cómo? Y claro, esto te lleva a querer saber, es inherente en la mente humana. ¿Cómo se ha llegado a hacer esto? es una cosa que dices tú, oh, vamos a ver, yo entiendo que esta persona es esta persona. Y eso lo entiendo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Este es y además nuestro... está de cara. Exactamente. Estando aquí, ¿cómo puede ser que si hay un espejo esté allí de cara? Y no... Claro, nuestra mente intenta buscar solución.
Cuando hablamos de la conciencia, ¿qué hace? Lo mismo. Intenta buscar una solución. Y claro, ¿qué pasa? Que si aquí me puede costar, os podéis imaginar en los reflejos de la conciencia en toda una creación. Claro, esto es inabarcable para nosotros. Es inabarcable. Entender esto es inabarcable. Nosotros no vamos a entender cómo ocurre, ¿vale? Por si alguna vez volvemos a querer saberlo, que sepáis que no vamos a saber por qué ocurre. ¿Por qué ocurre que hay una conciencia universal y una conciencia individual? Un Dios y un alma, un Brahman y un Atman. No lo sabemos, no podemos definir esto. Ya lo comentamos la otra vez. Tampoco sé si importa. ¿Por qué es así? Pero como tenemos una mente que es indagación, lo quiere saber, le interesa. No sabemos por qué le interesa, pero le interesa saber esto. El caso es que en esta imagen encontramos a un Brahman original, ¿sabes?, que es inmutable, pero sin embargo un montón de Atman, o de almas, que son realmente su mismo reflejo. Imaginaros, en el universo ocurre un Brahman inmutable, pero unos Atman totalmente inmutables, cambiantes. Es lo que nos pasa. Siendo lo mismo, se mueve, tiene conciencia separada. Y a este fenómeno tan espectacular, que es que Brahman es inmutable, pero que todos los demás se mueven, se llama Maya. O ilusión, que es lo que parece que es. Una ilusión. En este caso estamos en reducido. Yo puedo entender que esto es una ilusión óptica. Pero ¿podéis hacer lo mismo en la vida? ¿Creer que es una ilusión? Eso cuesta un poquito más. Pero es lo mismo el escenario. Es el mismo escenario. ¿Veis un poquito a lo que estoy acercándome con la conciencia total y la individual? Ella, la individual, es mutable, muda, cambia, vive los cambios. Pero lo real de sí misma es Brahman y es inmutable. No tiene cambio, ni lo va a tener. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando una persona comete un acto o hace un acto, siente culpa? El que siente culpa por el acto cometido es el Atman mutable dentro. Pero cuando de repente te ubicas en el verdadero Atman que tú eres, inmediatamente saltas a ser Brahman. Y a Brahman no le importa la culpa. ¿Culpa de qué? Si es una ilusión. ¿Culpa de qué? Si es todo un espejismo. Si yo tengo un sueño y en un sueño cometo un acto, yo no me preocupo cuando me despierto del acto que he hecho en el sueño. No tengo ninguna preocupación por eso. Pero claro, me cuesta entender que esto, mi vida, sea maya. Esto sí que me cuesta entender. ¿Y por qué? Porque nunca he saltado a Brahman. ¿Entendéis? El día que uno de vosotros salte a Brahman y vea la ilusión de lo que es todo, va a decir, amigos, ok, acabásemos. Ahora he entendido. No, pues es que no veo claro que Brahma sea inmutable y no se haya liado por el camino. Creo, pienso, que Brahma está observando a Atman, que al mismo tiempo duplica, o sea, a dos personas más. O sea, el observador observa y se observa a sí mismo. Entonces, de aquí sale otro observador que observa a esos dos. Y se va multiplicando, esa observación que hace. Y se va convirtiendo en una espiral en la que se puede haber perdido. ¿Quién? El propio Brahma. ¿Brahman se pierde? Sí. ¿Porque se duplica, se pierde? Porque él se está observando, o sea, él se observa a sí mismo. Y a partir de ahí ya son dos observadores. El que observa y el observado en sí mismo. Y sale otro observador, Vale. que está observando los dos. Sí, Con lo pero cual, él es inmutable, solamente es testigo. Y de hecho, fíjate, él es testigo, Brahman es testigo, observador. Y ahora se crea otro observador, también es testigo.
Por eso. Y ahora es otro testigo, 2 testigos, y ahora vamos a otro testigo. Efectivamente, aunque lo quieras ver así, porque fuese así, imagínate, aunque fuese así. ¿Tú quién serías? Las dos cosas. Una proyección a mí mismo, Y tú mismo. observándome a mí mismo. Y tú mismo. Y que me voy repitiendo. Pero Por eso no, digo que podría ser que me hubiera perdido en esa observación. tú, como Atman, claro, te pierdes en lo... Y Brahman, como testigo, no es que se pierda, sino es que genera el primer luminosidad, la primera luz. Porque si apaga la luz, aquí no queda nada, ni espejismo ni nada. Por eso, vedlo como queráis, porque esto es una alegoría. Nadie puede saber cómo está hecho este universo. Lo que sí es verdad es que si tú me dices que yo soy un testigo, como Brahman, y empiezo a generar otro testigo, que también es testigo a su vez porque es observador, al final, aunque yo esté muy lejos, como reflejo de lo original, sigo siendo testigo, observador. Pero ocurre esto. ¿Soy siempre observador? ¿Soy siempre testigo? Porque a mí me parece que a veces estamos perdidos. Pero no por ser testigo, sino porque ya no sé qué soy. Y es aquí donde vamos a tocar ahora. Este escenario ilusorio que permite que Brahman sea Atman, en tantas diferentes ubicaciones, este escenario que hemos llamado Maya, tiene algunas cosas muy características, pero la más impresionante de todas es que lo que hace la ilusión de Maya es velar. Lo que hace es echar un velo sobre lo que es, para que se pueda permitir que aparezca la mente y empiece la proyección. ¿Qué significa esto? Maya, el velo de Maya, hace que la mente de cada uno de nosotros empiece a proyectar movimiento y vida. Maya tiene la naturaleza de velar. Ese espejismo vela a lo que es lo original. Y a eso permite que las conciencias, o sea, los reflejos del propio Atman, empiecen a darse cuenta, a proyectar desde la mente un montón de elementos diferenciados. ¿Entendéis lo que quiere decir, lo que hace Maya? Maya es la capacidad de velar, pero la mente lo que hace es proyectar sobre lo velado. Dejadme poner un ejemplo que ponen en la India que es muy interesante y que seguramente alguna vez hayáis escuchado porque es muy común. Un hombre va caminando por un camino y mientras va sumido en sus pensamientos y va mirando el camino, de repente se asusta porque más adelante del camino se encuentra una cuerda, pero él no ve una cuerda, lo que ve es una serpiente. Cuando ve la serpiente, inmediatamente, él al ver la serpiente, lo que hace es echarse para atrás y cambiar y salir corriendo. La naturaleza de Maya hace que de repente de lo que no es, tú lo veas. Y la mente lo que hace es generar una proyección que es, yo no veo la cuerda, yo veo una serpiente, pero la mente dice, y la serpiente me pica, y la serpiente me hace daño, y la serpiente me mata, y la serpiente me persigue, sal corriendo. Y entonces la proyección se genera y yo ocurre. Maya gesta el velo y la mente encuentra el problema. O la alegría, o la tristeza, o lo que sea. Hace la proyección. Ese funcionamiento de Maya con la mente hace que nosotros podamos vivir. Así. Toda nuestra vida no son más que el velo de Maya, lo que yo creo que es, y mi mente generando una situación. Y poniéndole adjetivos, y poniéndole circunstancias. Por ahí no vayas, que hay peligro, por ahí vete, que es un gusto, las vacaciones, qué maravilla, y no sé qué. Todo es proyectado por la mente después de que el velo de Maya esté caído sobre todos nosotros. La ilusión es ya parte de nosotros. Y Maya es la interpretación de esa ilusión. Y esta es nuestra vida.
Pero te puedes encontrar que hay una serpiente que no es una cuerda, que es una serpiente real. Sí, efectivamente. Cuando ocurre esto, tú, el momento en el que te encuentras una serpiente, es una serpiente. Pero es que en esto que estamos hablando, en el espectro universal, tú no has visto lo real para definirlo todavía. Porque yo os he dicho que si llegas a lo real, ya no lo puedes definir, porque ya eres lo real. En este caso, cuando tú quieres encontrar la conciencia, que es lo que buscas, cuando llegas a ella, directamente has desaparecido. Entonces ya no tienes que definirla. Y todo lo demás son interpretaciones de ella. Por lo tanto, la mente está constantemente proyectando sobre lo que Maya ha hablado. ¿Vale? Una de las partes profundas e importantes, y me meto en un tema que ahora sí que os voy a pedir atención. Una de las partes fundamentales del entendimiento de la conciencia es este. No podemos separar lo que es conciencia con esto que es atención. Es algo que tenéis que tener a partir de ahora como el eje fundamental de todo el estudio, la atención. Es muy importante que lo entendamos, porque conciencia y atención siempre están juntas.